celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él. Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Hemos venido hablando acerca de las virtudes de Dios. Es una serie que hemos venido desarrollando a medida de todos estos días, estas semanas. Hoy continuaremos con nuestra serie de las virtudes de Dios. Continuaremos con las virtudes, con la virtud del amor. Hoy vamos a hablar de la ley del amor. En el amor dentro de la iglesia o en el amor dentro de una familia debe predominar una regla fundamental, totalmente concreta en cada iglesia o en cada familia, que es la que debe predominar sobre todas las cosas, la cual es la regla del amor. ¿Esta regla cuál es? Sabemos que todos tenemos en nuestra vida tenemos un temperamento y tenemos un carácter o una forma de ser con la cual llegamos a la vida cristiana o a la vida en Cristo o a la iglesia. Y es que venimos con muchas cosas del mundo, venimos muchas cosas con cosas del pasado, con actitudes, con resabios, con rutinas, con tradiciones. Y hoy precisamente vamos a hablar cómo podemos nosotros dentro de la iglesia manejar ciertas cosas que no son fundamentales, que no son doctrina fundamental. Y precisamente esta es la regla que debe predominar en la familia, pero sobre todo en la iglesia, que también pues es una familia, pero también se puede aplicar en los hogares. Hay cosas que son objetivas y hay cosas que son subjetivas. Hay cosas que son doctrinas fundamentales del cristianismo y hay otras cosas que también son parte del cristianismo, pero hay cosas que no son tan fundamentales, no son tan objetivas, sino que son más bien de término subjetivo. En estas cosas subjetivas, nosotros en la iglesia debemos tener mucho cuidado o en el hogar. ¿Por qué? Porque muchas veces por las cosas de índole menor, subjetivo, o sea, que no son de suprema importancia fundamentales, que no se pueden negociar, porque es que hay cosas que son indispensables, que son inamovibles, doctrinas inamovibles que son verdades totalmente absolutas que nadie las puede negociar, que nadie las puede cambiar, porque son doctrinas indiscutiblemente establecidas por Jesús, por Dios. Pero hay otras cosas y hay otros términos dentro de la iglesia o dentro de la familia cristiana o dentro de los hogares que no son netamente fundamentales, que sí no son, que sí son cambiables, son movibles, y los cuales no nos deben afectar dentro de la casa o dentro de la familia. Vamos a leer el texto de Romanos capítulo 14. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En el 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno no es comer ni beber vino ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí nos enseña la palabra acerca de, de los débiles y de los fuertes en la fe. No quiere decir que haya discriminación o que es que a unos Dios les da más, a otros no. Simplemente que hay unos que tienen, cuando habla de débiles, habla que tienen ciertas dudas en cuanto a las cosas doctrinales, en cuanto a las cosas espirituales. Como hay otros que ya por el tiempo, por la experiencia, por la búsqueda de Dios, por la persistencia, por la perseverancia en el cristianismo, Dios a través del tiempo les ha dado una madurez, pero no porque sea por mérito, sino porque han perseverado, porque han buscado, porque han sido constantes y han soportado pruebas, han tenido caídas y han levantado. Todo eso es experiencia y les ha dado una cierta madurez que los ha hecho fuertes, que los ha hecho más conocedores de las doctrinas de la fe, de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Como hay otros que apenas están empezando y son más débiles, entonces tienen dudas, creen que hay cosas que sí se deben guardar, como hay cosas que no se deben guardar, que hay cosas que se pueden comer, como hay cosas que no se pueden comer, en el vestuario, como que si hay que ponerse esto, que si no hay que ponerse esto. Entonces hay débiles en la fe, en la doctrina, en el conocimiento de la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y hay otros más maduros. Aquí nos dicen Romanos, en Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe. La primera palabra que vemos aquí es recibir. Esta palabra recibir, ¿qué quiere decir? Que yo debo aceptarlo, que yo debo acogerlo, que yo debo abrazarlo, que yo debo aceptarlo. Cuando me habla de recibir, me está hablando de que yo debo ser paciente con él, que yo debo ser cercano a él, dejar que él se acerque a mí y no poner como una barrera. Aquí dice recibir. Nunca aquí está nombrando otra cosa, no dice menosprecie, rechace, odie, humille, pisotee. No, aquí no está diciendo eso, aquí dice recibir al débil en la fe. O sea que le está hablando a alguien específicamente, obviamente a los cristianos les está hablando, o a los más maduros dentro de la iglesia, o a los más maduros en la doctrina, o a los más maduros, por decirlo así, o que tengan más experiencia ya en términos de hogar, por decirlo así, de familia, de casa, a los que sean más maduros. Hay que recibir al débil en la fe, al que tenga dudas de la fe. La palabra de Dios me enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces resulta que si hay algunos débiles es porque aún les falta todavía conocer más de la palabra de Dios, pero no porque, bueno, aunque hay algunos que es por indisciplinados y falta de juicio,
Hay otros que hasta ahora están llegando a la iglesia, que son nuevos, que hasta ahora nacieron, que están en crecimiento y están perseverando, quieren conocer, tienen una actitud de conocer la palabra de Dios, pero van poco a poco. Es un proceso, hasta ahora están empezando. Entonces tienen ciertas dudas en cosas no tan fundamentales, porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a los romanos y le está diciendo, no les está hablando específicamente de las cosas fundamentales de la doctrina del cristianismo, que son como podemos decir, por ejemplo, la santidad de Dios, la resurrección de Cristo, la muerte en la cruz, que Él pagó con su sangre por nuestros pecados, la ascensión a los cielos del Señor, que el Señor va a volver, que va a haber una resurrección de muertos, el nacimiento del Señor Jesucristo a través de una mujer y que fue fecundada por el Espíritu Santo, o sea, un nacimiento virginal, que no hubo una unión entre un hombre y una mujer, sino que fue fecundado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Me habla de esa clase de doctrinas, que somos perdonados por los pecados, salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, o sea, que Jesús es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo, que nosotros somos un cuerpo en Cristo, que Él es el que está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que solo hay un Dios verdadero. Esas son las doctrinas fundamentales. Esas doctrinas no se pueden negociar. Esas doctrinas nosotros no las podemos negociar con nadie. Nosotros debemos ser muy firmes en eso. La doctrina del Espíritu Santo. Cosas fundamentales que no se pueden negociar, que no se pueden cambiar, que no se pueden discutir, que son ya arraigadas, que son firmes, que son roca del cristianismo, en las cuales el cristiano debe estar fundamentado totalmente. ¿Por qué? Porque esa es la vida del cristiano, las verdades absolutas. Con eso nadie nos va a engañar, ni vamos a ser llevados por doctrinas, por vientos de doctrina, no vamos a ser fluctuantes. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. La palabra de Dios dice en Juan 8:32 que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Pues la verdad de Jesucristo, que Él vino, pues la verdad de las doctrinas, de los fundamentos de la doctrina del cristianismo, de las doctrinas fundamentales de la fe. Esas no se negocian con nadie. Aquí Pablo no le está diciendo a los romanos acerca de estas doctrinas, le está hablando de opiniones. Opiniones. ¿Qué es una opinión? Puntos de vista. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que dos personas van en un camino. Uno va más adelantado que el otro va más atrás. Los dos llevan un mismo camino, un mismo rumbo, una meta trazada. Y resulta que al horizonte ven una montaña grandísima, hermosa, luminosa, así verde. El que va más adelantado puede ver con mucha más claridad el color de los árboles, el tamaño de la montaña, del monte. Puede ver, distinguir más claramente como, ay, mire, hay árboles más pequeños, más grandes, tienen frutos de este color, etc. El que va más atrás, resulta que porque como va a mucha más distancia atrás, se ve menos, tiene menos visión acerca del monte, entonces no alcanza a ver el color de los árboles, o no sabe qué frutos tienen esos árboles, no alcanza a ver la dimensión total del monte, por decirlo así. Es un ejemplo. Entonces, los dos tienen diferente punto de vista, pero están en el mismo camino, están viendo, están con la mirada y la meta en un mismo destino, pero uno por ir más adelantado que el otro tiene un punto de vista diferente. No quiere decir que no sea lo mismo, o no estén dirigiéndose para lo mismo, o no estén visualizando el mismo objetivo. No, los dos están en lo mismo y están visualizando lo mismo. Es lo mismo aquí. Las opiniones son puntos de vista, pero de un mismo objetivo.
El objetivo y la meta, ¿cuál es? La vida eterna. Jesús es el centro, la centralidad del cristianismo es Jesucristo. Hay algunos que tienen ciertas opiniones acerca de cuestiones subjetivas. No estamos hablando de cosas fundamentales, subjetivas dentro del cristianismo. Y aquí Pablo nos lo explica muy bien poniéndonos unos ejemplos. Dice, recibid al débil en la fe. O sea, ya sabemos cuál es el débil de la fe, eh, el que tiene algunas dudas acerca de cosas dentro de la iglesia o del cristianismo. Dice, pero sí hay que recibirlo, hay que aceptarlo, hay que estar a hablar con él, comunicarse con él. Pero dice, pero no para contender. Aquí el Señor nos está enseñando algo y un principio muy importante. El cristiano, los cristianos, porque es que le está hablando a los cristianos, a los hermanos, no deben contender acerca sobre opiniones. ¿Por qué? Porque ¿qué es una opinión? Que resulta que yo pienso esto, pero y el otro piensa esto. Es una opinión, es un punto de vista en cosas no fundamentales. Son puntos de vista. Sobre los puntos de vista que no son fundamentales, sino que son subjetivos, o sea, que no son con el objetivo fundamental, sino que es subjetivo, o sea, no tiene tanta importancia, porque a la hora del té, esos puntos subjetivos no afectan, ni benefician, ni ayudan o destruyen la salvación, por decirlo así. No afectan, no son cosas de índole que me condenan o me salvan, no, sino temas ya subjetivos, de puntos de vista, de opinión. En el cristianismo nosotros o en la iglesia o hasta en la misma casa nosotros tenemos muchos problemas por esto, por las opiniones. ¿Por qué? Porque resulta que uno piensa que es así y otro piensa que no es así. Y de eso hacemos una contienda. ¿Qué es una contienda? Un desacuerdo. Y un desacuerdo me lleva a un pleito, a una pelea, a estar en contra, a una discordia. Y las discordias me pueden llevar a los rencores. Y el rencor me puede llevar a la amargura. Y la amargura me puede llevar al endurecimiento de corazón y a la falta de paz, a indisponer las cosas en la casa o a indisponer las cosas en la iglesia por temas que no son objetivos, no son fundamentales, que son subjetivos. Subjetivos, debemos entender eso. Dice, no para contender, en la iglesia no va a haber contenciones, no deben contender los hermanos acerca de opiniones. Dice Pablo en el versículo 2 y él ya empieza a poner un ejemplo. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Me pone un ejemplo, el de la comida. ¿Qué es la comida? Pues el alimento, lo que necesitamos diariamente. Pero es algo que todos necesitamos. Pero ni por la comida no nos dio salvación. El que nos dio salvación fue Jesucristo, que es lo fundamental. La sangre de Cristo, el arrepentimiento, la gracia, acercarnos a Dios, que Dios nos llamó por su amor, no la comida. Entonces resulta que dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Entonces hay un hermano en la iglesia que dice, no, yo puedo comer de todo, hamburguesa, yo puedo comer perro, yo puedo comer lechona, yo puedo comer morcilla, y yo puedo, de todo, mejor dicho, metí ahí, yo puedo comer enchiladas, tacos, bueno, de todo. Pues yo le entro a todo, así como se dice, yo como de todo, a mí lo que me sirvan yo me lo como. De eso, mejor dicho, come hasta mejor dicho, reventar. Entonces, hay uno que cree, o sea, tiene la convicción de que si yo como de todo dentro de la iglesia, y dice, otro que es débil come legumbres. ¿Qué son legumbres? Verduras, o sea, no come carne. Entonces aquí ya me pone un ejemplo Pablo de que hay uno que es fuerte, que cree que sabe que eso no lo va a condenar, que eso no le va a afectar la salvación. Eso no es una doctrina fundamental. Pero hay otro que es débil, dice débil, porque
yo qué sé, puede llevar muy poquito tiempo en la iglesia, está en el primer, sí, ferviente en ese amor por Dios y todo eso y ha leído, pero, y no, yo no voy a comer esto porque hay, perdón, porque, porque la palabra, y es cierto que uno no debe comer cerdo y que esto y que no, y que esto afecta el cuerpo y todo, y sí, ciertamente hay comidas que afectan, pero en temas espirituales la comida no lo afecta. En temas del espíritu, la comida no da crecimiento, ni quita crecimiento, ni da salvación, ni condena. O sea, no es fundamental, es una opinión. Entonces, un hermano tiene la opinión de que sí, él come de todo, y el otro hermano tiene la opinión de que no se come de todo. ¿Qué dice Pablo? El que come, o sea, el que come de todo, el que le entra todo, y no solo, puede ser no solamente con la comida, hay otras cosas que no son tan fundamentales, tan objetivas en la iglesia, y que por esto hacemos que los hermanos pleiteen, peleen y hasta los nuevos se vayan. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento, por falta de esto que nos está explicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que fue escrito del apóstol Pablo para todos nosotros. Dice que el que come, que debe hacer el que come, no menosprecie al que no come. O sea, el que come de todo, no menosprecie. O sea, no le dé menos importancia o no le dé menos valor dentro de la iglesia que los demás. Él no es menos, o sea, ese hermano que no cree que, que come solo legumbres no es de menor importancia en la iglesia. No, todos somos iguales. Lo que pasa es que él cree que no hay que comer, pero es una opinión, no es nada más sino una opinión. No hay que menospreciar. Nosotros tenemos esa tendencia en nuestra naturaleza pecaminosa que porque la persona no compartió una opinión mía, yo ya lo empiezo a rechazar, ya lo empiezo a humillar, ya lo empiezo a menospreciar, o sea, le doy un precio menor que yo soy más valioso, no conoce tanto, yo conozco más, debilucho ese, y empezamos a contender con el hermano, hasta salen palabras que no deberían salir de nuestra boca hiriendo a esa persona. ¿Por qué? Simplemente porque él tiene una opinión diferente a la mía, lo cual no debe ser así. Cosa diferente si fuera una doctrina fundamental. Ojo con esto. Estamos hablando de opiniones. Entonces, el que come, perdón, no menosprecie. O sea, el que de pronto tiene un poquito más de madurez, más crecimiento, pero por gracia, porque recordemos que es por gracia, porque hemos perseverado, el Señor nos ha mantenido y nos ha permitido conocer algo más. No menospreciemos, porque si llega el hermano y es de los que están empezando y llega con un nuevo, yo de una vez digo, uy, no, hermano, no, eso no es así. ¿Usted por qué viene así? Ya hablando en términos de vestido. Quítese esa gorra, hermano. ¿Es que usted no tiene reverencia o qué? ¿Y usted por qué viene de azul? ¿O por qué viene con esa ropa así? No, no debemos menospreciar. Recordemos que esto es un proceso, un crecimiento, pero el crecimiento lo da Dios. Hay doctrinas fundamentales las cuales se hablan en la iglesia, que son las que precisamente deberían tratar en la iglesia porque son fundamentales, son de primera importancia. No debemos estar hablando en la iglesia de cosas subjetivas, no, sino de temas de importancia, de verdad, alimento espiritual, alimento sano, sana doctrina, que nutra, que edifique a los hermanos. ¿Para qué? Precisamente para esto, para que sean maduros, para que seamos maduros, para que haya una centralidad, para que haya una madurez y saber que hay cosas de muchísima importancia, hay bases, hay pilares, hay columnas, hay fundamentos eh, muy concretos y muy importantes y primordiales, inamovibles, innegociables en el cristianismo. Eso es lo que se debe enseñar. Pero cuando se enseñan otras cosas dentro de la iglesia, se predican otras cosas que no son tan objetivas como lo son los fundamentos del cristianismo. Ya sabemos, y repito,
resurrección, muerte en la cruz, perdón de pecados, el salvos por gracia, la resurrección de los muertos, el juicio, la vida eterna, cielos nuevos y tierra nueva, que el Señor Jesucristo vuelve, etcétera, etcétera y etcétera, que eso es lo que debemos tener. Cuando no se enseña eso, sino que se centran en otras cosas, pues no van a ser maduros. Y por eso es que cualquiera viene, los engaña, cualquiera viene y habla y empiezan a contender y a pelear sobre opiniones que nada que ver, que nada que ver, que son subjetivas, que ya son netamente de crecimiento que Dios le da al hermano, pero de su relación continua con Dios, de su comunión continua con Dios, y es un proceso que a medida que va pasando el tiempo el Señor le va diciendo, mira, lo va puliendo, le va diciendo, no es así, mira, trata de vestirte mejor. O sea, no estoy diciendo que en la ropa hay salvación, no, pero hay cada quien debe llevar algo como corresponde, un culto racional. ¿Sí? Hay cosas lógicas en la vida y de sentido común. El piloto, pues, ¿cómo se viste? De piloto. El policía, ¿cómo está? Pues con uniforme de policía. La enfermera, ¿cómo está? Pues con uniforme de enfermera. El, qué sé yo, el de tránsito con el de tránsito. El que se va a casar, ¿cómo se va a vestir? Pues de novio o de novia, o sea, como corresponde. El cristiano también. A medida que va pasando el tiempo, el Señor le va instruyendo cómo corresponde a vestirse. ¿Sí? No yéndose tampoco al extremo de que es que usted no puede hacer nada ni se puede poner nada. No, o sea, pero esto ya lo da el Señor con el tiempo. Esto no debe ser tema de discusión nosotros dentro de la iglesia. Obviamente, si el hermano lleva muchísimo tiempo y no adquiere y ya tiene una madurez y hay cosas que siguen arraigadas, nosotros con amor y mansedumbre lo podemos instruir, pero no son temas tan objetivos como para hacer de esto una división en la iglesia y un pleito y a destruir todo por temas subjetivos y opiniones. No, hermanos, debemos ser maduros, debemos ser pacientes, soportándonos los unos a los otros, como dice la Biblia, la palabra de Dios, enseñándonos, exhortándonos, amonestándonos, reprendiéndonos, pero en amor, sí, corrigiendo lo que haya que corregir. Si dice la palabra de Dios, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Si es alguno hallado en algún pecado, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Pero con mansedumbre, ¿sí? Ya cuando hay conductas que ya son muy prolongadas. Pero hay cosas como estas de opiniones, de comida, de, no sé, esos zapatos son del diablo, esa gorra es del diablo, el azul es del diablo. Porque es que pasa, hermano. Uno va a la iglesia y dice, y en el púlpito, ¿por qué hay rosas? No es que las rosas tienen espinas y los espinos fueron los que le clavaron la frente a Jesús. Eso es del diablo. No, hermano, ya maduremos, de verdad. Hay cosas que son más importantes como el del amor y la unión en la iglesia, el vínculo de la paz. Maduremos, crezcamos, dejémonos que Dios nos dé esa madurez, pero no nos pongamos a pelear y a discutir y a contender por cosas que no son tan fundamentales, son subjetivas. Amén. Bueno, dice, entonces no hay que menospreciar el que come, el que es más maduro, no menosprecie. Y después dice, el que no come, o sea, el que come solo legumbres, ¿qué dice? No juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. O sea, aquí Dios nos ha recibido, nos ha aceptado a todos. Entonces, el que no come, no juzgue al que come. O sea, ay, uy, no. Pero ¿y eso que dice que lleva años en la iglesia? Y mírelo. Ese es más mundano que... No, hombre. Por la comida. No. No, otra cosa sería como ya lo dice en primera como también lo explica en primera de Corintios 5, que hubo un caso de inmoralidad en la iglesia donde Pablo vio que la iglesia, pues sí, tenían dones, talentos, eran los corintios y mejor dicho, y manifestaciones del Espíritu,
y todos contentos y todo eso, pero habían cosas dentro de la iglesia que no se corregían, como este hombre que tenía la mujer del papá. O sea, una inmoralidad que eso, y todos sabían, y ninguno se escandalizó, o sea, dejaron pasar, ay, no, pues que lo juzgue el Señor, no, hombre, porque ya son cosas donde nosotros somos un cuerpo y debemos estar ahí pendientes los unos de los otros también en esto, en corregir, en instruir, en redarguir con la palabra. Óigame, hermano, entonces le dice Pablo, le dice a los hermanos, y ustedes no se escandalizan, ¿cómo es que no le dicen nada? No, 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 no se equivoquen. Hay cosas que son fundamentales y esto no es del Señor. ¿Cuándo les enseñó el Señor así? Usted no le dice nada, ustedes permiten eso. No, háblenles con amor, reúnanse y hagan una disciplina en la iglesia, porque es que el Señor Jesús también enseñó la disciplina en la iglesia. ¿Cómo? Que ve, si alguno tuviera alguna cosa contra otro, ve y habla tú estando con él, los dos estando solos. Primero, el que tiene el problema, vaya y hable con el que tiene el problema, los dos. No es que yo me salto el paso y empiezo, el hermano hizo algo indebido, no sé, por error o por alguna, cualquier cosa, y lo primero que hago es subirlo a Facebook. Y este hermano hizo esto. No, esto no está enseñando Jesús. Está diciendo, vaya, hable usted. Vaya y hable con él personalmente y estando los dos solos, solucionen. Esto es lo primero que se debe hacer, no regarlo por todo lado. Esto es inmadurez. Y después dice, si ya no hace caso, pues llame a otros dos testigos y dígale. Y si ya no sigue, sino persiste en su conducta, eh, hablen con los ancianos, qué sé yo, y todo eso. Y si ya y continúa y todo eso, díganlo ante la iglesia. Si no, sáquenlo, téngalo por publicano, entréguenlo. Así como dijo Pablo en 1 Corintios 5. Esta es la disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque es que tampoco todo se puede permitir. O sea, esto es una balanza, es un equilibrio, donde hay cosas que sí ya son fundamentales que toca ahí, ahí, en la jugada, ahí, firmes, pendientes de eso, porque es que también entra gente a la iglesia que quiere instruir en cosas que no son y resultan siendo lobos. Entonces hay que tener cuidado. Pero hay cosas que ya no son tan objetivas y le damos muchísimo más énfasis a eso que a las cosas fundamentales. Debemos tener cuidado con eso. Dice, entonces no lo juzguen. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pues le está hablando al que hasta ahora está empezando y que juzga al otro, que come de todo. Entonces el Señor aquí, o Pablo le está diciendo, ¿tú quién eres? Si es que a él lo está criando el Señor. Tranquilo, cada uno tiene su crecimiento y cada uno Dios le está dando un crecimiento. Y si ustedes son un cuerpo y se instruyen, pero no se maten ni se destruyan por cosas que no tienen tanta importancia. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, para su propio Señor, o sea, Jesús está en pie, o sea, está firme en las cosas importantes, está en la roca, para su propio Señor, así como el que juzga, como el que menosprecia, o como el que come, o el que no come, los dos son del mismo Señor. Dice, ¿está en pie o cae? Porque es que nosotros también tenemos caídas en la iglesia. Dice, pero estará a futuro firme, o sea, volverá a ponerse firme, estará fuerte otra vez en el Señor. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién es poderoso? El Señor Jesús. Para hacernos estar firmes, poderoso es el Señor. Entonces esto tengámoslo muy presente. Si caemos o si estamos firmes, porque poderoso es el Señor para así hacer que nosotros estemos firmes. No cada uno ni los hermanos, no, el Señor. Dice, ahora da otro ejemplo, dice, uno hace diferencia entre día y día. O sea, ¿qué quiere decir? No, en este día yo no hago esto, y en este día sí, o este día es del Señor, no, en este día yo hago, o en este no, como todos lo sabemos. Por ejemplo, ese día de 24 de diciembre es una discusión, mejor dicho, que quién celebra, que quién no celebra, que sí, que no, que otros dicen que no, que otros dicen que sí. Hacen diferencia de día en día. Hay unos que dicen, no, sí, no, este día no. Y otros dicen que sí. Dice,
No hace diferente entre día y día. Otro que juzga iguales, otro juzga iguales todos los días. Todos los días son iguales. Otro sí celebra, otro no celebra. Todos los días son iguales. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En temas de opiniones, confirmo, vuelvo y repito, en temas de opiniones, no en cosas fundamentales de la doctrina, por ejemplo, la idolatría, todo, no, nada que ver. No, son cosas de opiniones. Por ejemplo, el día de la Navidad. Que el que lo celebra, que el que no lo celebra, que ese día nació el Señor, que ese día no nació el Señor. Entonces hay unos que sí arman el árbol, otros que no arman. ¿Y esto qué? ¿Condena o salva? No. Son temas ya, cada uno esté plenamente convencido en lo que cree. ¿Por qué? Porque no es fundamental, es de opinión. Si alguno quiere armar el arborito, porque quiere estar con una familia, y bueno, y es una familia cristiana, y ese día oran, le dan gracias al Señor, gracias por un nuevo año más, gracias por este día que nos permite estar en familia, pues para el Señor lo está haciendo, pero no destruye a nadie, ¿no? Y el que no lo quieras, pues tampoco lo haga, no hay ningún problema. Es que aquí que no condena ni salva. Así como ni la ropa, ni la comida, ni los días salvan ni condenan. Entonces, ¿cuál es la discusión a cuál es la contienda? Entonces, seamos maduros y dejemos estas discusiones por cosas subjetivas. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Lo que ya estamos diciendo, porque ora y bueno y todo. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Por qué para el Señor no lo hace? No, 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 porque es que ese día toma la gente por allá del mundo y eso, y que no, ese día no. Entonces, para el Señor no lo hace. Si ve que ambos lo hacen, el que lo hace para el Señor lo hace, pero lo hace obviamente sanamente, no es que lo hace mundanamente, que en borracheras, en orgías, en disoluciones, en pleitos, no. O sea, digamos, como ahorita el ejemplo, estaban en oración la familia y todo eso, etcétera. Y el que no, pues se acuesta a dormir y todo, y pues para el Señor no lo hace. Entonces los dos están en el Señor. Entonces esto no debe ser una contienda ahí de locos. Cada uno es, bueno, dice, el que, el que vuelve y dice, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, si los dos están dando gracias, ¿por qué peleamos? La comida no salva, ni los días, porque ninguno de nosotros vive para sí, o sea, yo no vivo para mí, o sea, lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo para Dios, para el Señor. Y ninguno muere para sí, o sea, cuando dice muere para sí, es que deja de hacer ciertas cosas para sí mismo, ¿no? Sino porque muero a cosas o días o cosas o celebraciones porque no lo hago para agradar al Señor también. No, no afectan nada a la fe, no afectan nada a las doctrinas fundamentales. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o muramos, del Señor somos todos. Todos somos del Señor, porque Cristo para esto murió y resucitó. Esto sí ya es un tema fundamental. Esto sí ya es fundamental. Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir. O sea, si vive que Pablo les está diciendo y volvió a vivir. O sea, le estoy dando cosas fundamentales y todos están en lo mismo. Todos creen que murió y todos creen que resucitó y todos creen que volvió a vivir. Todos creemos lo mismo, es fundamental o no. Bueno, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, Él es Señor de todo. Pero tú le está hablando a los específicos, a los que se apegan a las opiniones. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Le está hablando a los cristianos. Ojo con eso. Todos vamos a comparecer.
en estas cosas, en lo que se hizo dentro de la iglesia. ¿Usted por qué hizo esto dentro de la iglesia? ¿Por qué se puso a pelear por cosas que nada que ver? ¿Por qué hizo esto y dañó la armonía de la iglesia? Porque usted insistió que era así. Y su ego no lo dejó de que no, que es que yo tengo la razón y así es y a mí nadie me va a ganar en esto y yo tengo la razón. No, son opiniones. Y esto no se trata la iglesia, estar peleando o que yo tengo la razón. No, aquí se trata de la predicación de la palabra, de las doctrinas fundamentales del Señor. Bueno, y dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto es lo importante. Estos sí son temas de importancia. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de estas cosas, de cosas de opinión dentro de la iglesia. O si usted fue de tropiezo, o si usted fue dañó la armonía en la iglesia, o si usted desvió la doctrina fundamental de la iglesia para otras doctrinas engañosas que no tienen nada que ver. O sea, estas cosas sí, hay que tener cuidado. Cada uno dará cuenta delante del Señor, cada uno dentro de la iglesia. Así que ya no juzguemos más, ya no, dejémoslo de hacer, ya no nos juzguemos los unos a los otros, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque hay temas subjetivos, hay temas de opinión personal que no son fundamentales, que no salvan ni condenan, que ya son propias de la libertad con que somos liberados en Cristo. En Gálatas lo dice, porque a libertad fuimos llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ojo con eso, no es que ya voy a hacer lo que se me da la gana y me voy a liberar, no. Está hablando de que hay cosas de opinión personal, subjetivas, que no van a afectar nada las doctrinas importantes o fundamentales del cristianismo y de la comunión en la iglesia. Si no las van a afectar y son propias opiniones tuyas, ya el Señor te revelará o te dirá si estás bien o mal, pero el Señor da el crecimiento. Pero no por esto vamos a dañar la armonía de la iglesia, o vamos a contender, o vamos a destruir, o a dañar la paz dentro del cuerpo de Cristo. No hagamos eso. No nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. O sea, esto es una decisión. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos carnales y hay muchas cosas que no nos nacen. Nosotros no somos sentimentales. Hay cosas que hay que decidir. Yo decido hacer esto, como a Daniel. Yo decidí no comer esta comida. Y hay cosas en la iglesia que es lo que debemos decidir. Dice aquí, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cómo? Juzgándolo, criticándolo, menospreciándolo. Esto hace tropezar a un hermano, esto hace caer a un hermano. Debemos tener cuidado en no ser piedras de tropiezo con los demás, con nuestras actitudes o nuestras acciones. No, tengamos cuidado con ser tropezaderos. ¿Por qué? Porque vamos a herir y vamos a dañar la armonía de la iglesia. Y todo por opiniones personales o cosas que no son fundamentales, que son subjetivas. Entonces hay que tener cuidado con eso. No nos juzguemos más, no nos menospreciemos más. Decidamos cambiar eso, decidamos más bien lo contrario. Amar, exhortar, amonestar, pero en mansedumbre, en animarnos, en apoyarnos, en la palabra, ¿no? No es que en cosas mundanas. Que la libertad no es para las cosas de la carne. Dice, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Listo, ya. Si para usted es inmundo, listo, tranquilo, listo. No hay problema, para usted lo es. Yo decido no juzgarlo, yo decido no menospreciarlo. Ya. ¿Por qué? Porque no son tan fundamentales, o sea, eso no son cosas que deberían afectar la iglesia. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, la comida que yo en este momento me estoy comiendo, ya no andas conforme al amor. Ojo, aquí ya mete el amor. ¿Por qué mete el amor? Porque resulta que esta es la regla fundamental de la iglesia o del cristianismo, el amor. Perdón. Porque el Señor Jesús enseñó
En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así debemos amarnos, dijo el Señor Jesús. En Efesios también dice, andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó así por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así debemos andar en amor. Resulta que el amor vence todas esas cosas de opiniones o subjetivas que dañan la armonía en la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi hermano y yo ya soy maduro y yo entiendo que la comida no condena, que el vestido no condena, que la ropa no condena ni salva, entonces yo lo que tengo es amor y yo, bueno, paciencia. Y esperemos que el Señor lo vaya formando, si es que está mal. O al contrario, si es que yo estoy mal y quiero imponer lo mío, bueno, el amor que hace, entonces, bueno, si él lo veo comer de todo, entonces no, ya, por algo será. O lo voy a preguntar, venga hermano, ¿por qué comes? Explícame, Ton. Bueno, eso es la regla, esa es la regla fundamental. Esa es la ley del amor que debemos tener todos, no tanto estar en discusión por temas de menor importancia, no, sino en la ley del amor, en la preeminencia del amor. Entonces debemos andar constantemente en esta ley del amor, en esto del amor con los hermanos. Entonces, si yo estoy comiendo y yo de pronto sé en mi madurez o en mi crecimiento que me ha dado Dios, yo sé que el hermano tiene la creencia de que no, eso no se puede comer y este por qué come. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo amo al hermano y amo a Dios y sé que Dios me ha enseñado así, entonces yo qué hago? No, no me lo voy a comer porque yo sé que le voy a herir la conciencia al hermano. Entonces evito. Más bien, cuando él se vaya, ahí sí. Es como el que toma vino en diciembre. Hay hermanos que dicen que no, que es que el vino no, y que eso, y que eso. Si yo sé que hay hermanos así, y no los voy a menospreciar ni los voy a juzgar, y yo sé que él, entonces yo tengo vino, me voy a tomar una copita y el hermano se va a ofender o se va a herir por eso. Ay, no, y entonces no dice la palabra que no hagamos eso. Bueno, por decirlo así, pues entonces yo por amor, no. Más bien espero, si me quedo tomando una, tampoco es que seas borracho. Entonces, espero que él se vaya y ahí sí me tomo la copa, tranquilamente. ¿Pero por qué? Por amor, por la ley del amor. En vez de decir, no, hermano, deje de ser tan bobo, tan tonto, y eso, tómese el vino, eso no pasa nada, y le estás hiriendo. Espérese que es que el Señor le explique a él, o al contrario, a mí. No seamos tan tapados, por decirlo así. Bueno, entonces, no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por que Cristo murió. ¿Sabía que por estas cosas se puede perder un alma? Hay personas que llegan nuevas a la iglesia y están en pleno crecimiento y por tu irresponsabilidad o tu imprudencia, ya que eres maduro, haces que esa alma se vaya de la iglesia. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Seamos maduros. Entonces si llega con la gorrita y tú estás de diácono, estás sirviendo o de ujier, venga, venga, hermano, venga. Eso que usted está haciendo no es de Dios. ¿Por qué lo hace? No, 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 hermano. Irreverente. Entonces, ojo porque se puede perder un alma. Entonces, hay que darle importancia a lo que tiene importancia real. Y es el amor al hermano. ¿Usted qué sabe si entra y en la iglesia el Señor le habla y le dice, hijito mío, mira que no me gusta tal cosa? Déjalo. Ya, pero el Señor lo... Confiemos en el Señor que el Señor lo va a hacer. O con el tiempo, con paciencia y todo, pues él va aprendiendo o se le va diciendo, pero no así. Hay que saber hablar, hay que saber tratar, hay que saber tratar a la gente. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, o sea, no sea pues criticado, o sea, no ofendido o calumniado vuestro bien, porque, y aquí va el énfasis de todo, dice, porque el reino de Dios, o sea, todas estas cosas, el reino de Dios, ¿cuál es? Las cosas del cristianismo total, toda la doctrina de la fe fundamental en la iglesia o en el cristianismo, el reino de Dios, lo que se vive en el reino de Dios, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, todos los frutos del Espíritu, la gracia, el favor de Dios, la sanidad, el perdón de pecado, la reconciliación, todo esto del reino de Dios, dice,
no es comida ni bebida. O sea, cada quien come y bebe y decides por el propio. No es comida y bebida, o sea, no son cosas materiales, por decirlo así. No es cosas de que si me pongo gorra o que si tengo, o que si me hago una linecita aquí, o que si las mujeres tienen areticos, o que si tienen el pelo mono, o tienen el pelo negro, o hay algunas que ya está azul. Que si tiene, que se echa maquillaje, hermanos, por favor, ya. Maduremos, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, ojo, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, perdón de pecados a través del Señor Jesús, paz, paz por medio de la fe en Jesús, fuimos justificados y tenemos paz para con Dios, pero paz también en la iglesia, el vínculo, solícitos en guardar el vínculo de la paz, dice la palabra de Dios, entre nosotros. ¿Qué es paz? Tranquilidad, gozo, todo lo que incluye la paz, gozo, tranquilidad, alegría, cariño, cortesía, eso en la iglesia, en la familia. No peleas, pleitos, críticas, murmuraciones, chismes, calumnias. No, no, y menos por cosas que no tienen ninguna importancia, son de menor importancia. Dice gozo, dice paz y gozo en el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo no es el pleito, ni la crítica, ni la murmuración. Entonces, cuidado con esto, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿cuánto servimos a Cristo? O sea, si en esto servimos, en la justicia, en el paz y en el gozo, y en no contender en opiniones, si en esto servimos a Cristo, el que sirve en esto a Cristo agrada a Dios. ¿A quién queremos agradar? A Dios. Entonces, decidamos no menospreciar ni poner tropiezo por cosas que no, nada que ver. Son de opinión propia. Porque en esto sirve agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, esto también le agrada a la gente. Uy, tan chévere. O sea, son bien, o sea, hay una unidad, hay paz, hay gozo, pero y se entiende, hay entendimiento, que hay un proceso y todo eso. Eh, esto trata, de esto trata, agrada a los hombres, dice. Así que sigamos lo que contribuye, o sea, lo que le añade, o sea, todo lo que tenga que contribuirle para que haya paz, a la paz y a la mutua edificación. Aquí lo está diciendo ya claramente Pablo. Sigamos lo que contribuye a la paz, a la unión, al gozo, a la edificación, a que el hermano crezca, a que el hermano conozca, a que conozca más a Cristo, que esté más en paz, que esté más en gozo, no a estas cosas, y menos por la ropa, por la comida, por los días, no. Dice, y a la mutua, o sea, entre los dos, entre todos. Edificación. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en lo que come. Entonces, hermanos, no destruyamos la obra de Dios por nuestras opiniones personales, por opiniones, por cosas que no son roca fundamental del cristianismo, sino son ya temas de menor importancia o no fundamentales, que ya son de crecimiento en comunión con Dios. No destruyamos la obra de Dios por cosas de materiales o por cosas externas, que si los aretes, que si la comida, que si la vestida o que si los días. No destruyamos la obra de Dios por esto, antes contribuyamos a que crezca, enseñándole doctrinas fundamentales, que Dios aborrece el pecado, cosas de ese tipo, que hay que reconciliarnos con Dios, la gracia, la resurrección de Cristo, todas estas cosas. No terminemos siendo como aquellos fariseos que Jesús dijo una vez, fariseos hipócritas que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué quiere decir? Que lo que no es tan fundamental, eso sí le ponemos una importancia y que, uy, no, ojo con eso.
a las cosas, detallitos que no son roca, que no sostienen la iglesia. Pero lo que sí es grande como el camello, eso sí no lo comemos, no lo tragamos. Eso no pasa nada, eso no nada que ver, no, Dios, tranquilo, no. No seamos como esos hipócritas que cuelan los detallitos, que si los areticos, que si la ropita, que si la gorra, que si el cerdito, que la comida. Ya son temas de opinión personal. Si usted cree eso, hágalo, esté plenamente convencido. Si yo no lo creo, pues entonces no lo menosprecio ni lo juzgo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Porque es que esto hace tropezar, ofende y debilita. Son tres cosas que causan. No le damos importancia a las cosas menos importantes en la iglesia y atacamos al hermano por esas cosas. Lo vas a ofender, lo vas a debilitar o lo vas a hacer tropezar. ¿Qué es tropezar? Lo vas a llevar a que pelee o a que diga una mala palabra o yo qué sé yo, etcétera. Dice, tienes tu fe, tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes, maduros, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, ¿qué es esto? Agradarnos a nosotros mismos. Que yo tengo la razón. Y no, hermano, eso no es así. Es que no es por agradarnos a nosotros mismos, es por contribuir a la paz, por contribuir al crecimiento del hermano que hasta ahora está empezando, hombre, que es débil, o sea, tiene alguna flaqueza. ¿Qué es flaqueza? Que le falta alimento, precisamente, que le falta conocimiento. Entonces, no, entendamos que en la iglesia y en el cristianismo no es agradarnos a nosotros, porque yo tengo la razón, ni que lo mío es lo real, y que lo que hablo yo es lo real. No, no, que aquí no lo enseña así la palabra de Dios. No es agradarnos a nosotros mismos, o sea que yo soy el que tengo la razón, para sentirme con mi ego y mi satisfacción de que yo soy el que gané la discusión. No es así dentro de la iglesia, hermano. Es el amor, por encima de todo, la ley del amor. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo, al que está cerca, a su hermano, agrádelo. Venga, hermano, ¿cómo está? No, ¿cómo le fue esta semana? Todo esto. Así venga la hermana con aretes. Y yo la verdad no creo que el arete tenga nada que ver. Porque eso son cosas externas. Luego cada quien en su opinión, ¿no? Bueno, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Yo creo que esto ya lo dice todo. Ni siquiera el Dios mismo se agradó a sí mismo, quiso buscar su gloria. Ahora nosotros queriendo buscar aplausos y reconocimientos o palabras bonitas. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaran cayeron sobre mí, o sea, sobre Jesús. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza e enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, uno, y consolación de las escrituras tengamos paciencia, no de la psicología, paciencia en la iglesia, consolación en la iglesia por las escrituras, no por tu baile en TikTok, entiéndelo, no por tu repetir una canción cristiana, no, hermanos, hay cosas que son de intimidad con Dios. Recordemos que el que salva las almas, la que salva de las almas, a Dios le plació ganar las almas o salvar al mundo por la predicación de la palabra, no por bailar una canción cristiana en TikTok, por favor, y menos para ganar aplausos, o por cantar o llorar en un video. No, hermanos, esto ni se ve bien. Prediquemos la Biblia, o sea,
salga en el video. Bueno, si usted lo quiere hacer, hágalo. O sea, si quiere bailar o cantar, hágalo. Listo, eso es una opinión personal suya y listo. Pero no pretenda que por esto ya la gente se va a salvar. Si usted quiere de verdad servirle a lo que es a Dios, predique la palabra, predique las doctrinas fundamentales. Dice, entonces en la iglesia debe haber paciencia con los hermanos y también consolar a los hermanos por medio de las escrituras. Y lo dice acá. Y dice, tengamos esperanza. Que se escribe para nuestra paciencia y consolación en las escrituras, tengamos esperanza. ¿Qué es la esperanza? Pues ese aliento, esa fuerza, esa fe, en eso que esperamos, esa convicción segura que lo que creemos es real y lo esperamos. Tengo esperanza, sé que va a venir algo bueno, sé que el Señor vuelve, sé que el Señor tiene promesa. Eso es esperanza. Afirmados en eso, en las cosas verdaderas del Evangelio, no en la ropita, ni en las, repito, ni en la comida, ni en los días. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, paciencia y consolación, repite otra vez, paciencia y consolación, os dé entre vosotros, entre la iglesia, un mismo sentir en Cristo, en las doctrinas fundamentales del cristianismo, un solo sentir en la iglesia, en el amor, en la reconciliación, en la consolación, en la paciencia, en esto, hermanos. Esta es la ley del amor, es lo que permanecer en la iglesia, esta ley, la ley del amor, la regla fundamental del amor, que es, ¿cuál? Que el amor debe predominar por encima de las opiniones y que el amor debe estar fortalecido o debe estar totalmente vigorizado o avivado por las doctrinas fundamentales de Dios, para que todos estemos en un mismo pensamiento. Pero en cuestiones de opiniones, el amor, ¿cómo nos ayuda? Pues a tenernos paciencia y más bien a consolarnos y edificarnos y mantener la paz. Esta es la ley del amor. No darle importancia a las cosas que no son roca fundamental de la vida cristiana, sino más bien amarnos, para no estar en contiendas y en peleas. Dice el 6, para terminar, para que unánimes, o sea, eso es lo que quiere Dios, estemos unidos a una voz, el Evangelio, glorifiquéis al Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todo esto para qué es? Para glorificar a Dios. Pero si buscamos nuestra gloria personal, ¿qué vamos a querer buscar? Pues nuestro agrado para mí. Entonces, yo quiero ganar aprobación o aplauso, entonces quiero imponer que yo soy el que tengo la razón. Y no voy a buscar la gloria de Dios, sino mi propia gloria. Entonces, hermanos, entendamos, aquí no es de ganar aplausos, corazoncitos, ni aplausitos en Face, ni en nada de eso. Por mi sonrisita, por mi pelito liso, no. No es por eso. Es por el predicar el Evangelio. Si quieres glorificar a Dios, predica el Evangelio. Si quieres glorificar a Dios, predica el Evangelio. Eso es lo que debemos hacer. Y edificarnos en el amor, en la ley del amor. Que hay cosas muy importantes en el cristianismo, pero hay otras cosas no tan objetivas, que son más bien subjetivas, que ya son de crecimiento personal y de comunión con Dios. Dios los bendiga a todos ustedes, que tengan muy buena semana, muy buen mes, que Dios los acompañe en todos. Busco las cosas de arriba, está Cristo sentado a la